por sí misma en la Universidad de Economía Aplicada. Se especializa en análisis macroeconómico, herramientas estadísticas y política fiscal y energética, con una extensa carrera como analista económico, tanto en la administración pública como en el sector privado. Es docente del ITAM y actualmente funge como economista principal de la casa de bolsa Finamex. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Yo venía a hablarles de jóvenes y mujeres, pero ya me dijeron señora, entonces se cancela esta ponencia. Es un honor para mí estar hoy con ustedes en este recinto y con personajes tan destacados en los distintos ámbitos como los compañeros que me acompañan el día de hoy. Me gustaría agradecer de manera puntual al asesor Marco Antonio Gómez y a todo ese equipo por organizar este foro y por invitarme a participar en él. Acabamos de escuchar en las distintas ponencias varias fuentes de crecimiento. Hablamos de digitalización, democracia, inversión. Y yo creo que es clave que para que esa inversión o esos motores de crecimiento realmente den frutos, tenemos que hablar de inclusión. Y por inclusión me refiero a un montón de cosas. Inclusión en la educación, en el mercado laboral, en el ámbito financiero, en lo social, en lo institucional. Hoy yo quiero hablarles de los retos y oportunidades de la economía mexicana para las jóvenes y las mujeres en México. Los grandes desafíos macroeconómicos no se van a resolver si seguimos desaprovechando el talento de la mitad de la población y de la generación que mañana va a sostener el futuro de la economía del país. Quiero centrarme entonces en tres temas que a mí me parecen estructurales y urgente atender: la participación laboral, la economía de los cuidados y la inclusión financiera. Entonces, si hablamos de retos, análisis y alternativas para México, ¿no?, hay un freno estructural al que no podemos seguir ignorando, y eso es la bajísima participación en el mercado laboral de jóvenes y de mujeres en México. Y déjenme hablarles primero del caso de las mujeres. Así que saquen sus lápices porque les dan muchos números. Más de la mitad de la población sabemos que son mujeres, pero apenas 4 de cada 10 participan activamente en la economía, mientras que los hombres participan 7 de cada 10. Y entre las mujeres que sí logran insertarse en el mercado laboral, déjenme decirles que además se enfrentan inequidades constantes a lo largo de toda su carrera laboral. No solo es en cuestiones de acceso, sino también en la calidad de los empleos que ocupan. Muchas mujeres, de hecho, aunque quisieran, se ven imposibilitadas de ingresar al mercado laboral por el número de horas que dedican a las tareas no remuneradas en el hogar, como el cuidado de los hijos, adultos mayores, personas enfermas, dependientes, a las cuales les dedican 8 horas diarias. Esto según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Ojo, que esta jornada es el equivalente a una jornada completa laboral por ley. Esta carga de trabajo invisible las obliga en muchos casos a aceptar trabajos informales, mal pagados, de menor proyección profesional, porque son más flexibles. Precisamente en términos de informalidad, sabemos y se ha observado, lo vemos en los datos, que la informalidad le pega de manera mucho más grande a las mujeres que a los hombres. Las deja entonces sin acceso a los servicios de salud, seguridad social, fondos para el retiro. En términos de productividad también tenemos una desventaja. Las mujeres están sobrerepresentadas en los empleos menos productivos y esto empieza desde la educación y la elección de carreras. Mientras que los hombres, en su mayoría, se concentran en áreas que le llaman STEM, las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, las mujeres se inclinan más hacia ámbitos como la educación, la salud, los servicios sociales. Campos sumamente valiosos, pero con menores retornos salariales. Un ejemplo claro de esto es que en el sector de servicios, en la cual participan 8 de cada 10 mujeres, 9% de estas hace trabajos domésticos remunerados, 9%. Ese porcentaje en los hombres es de apenas 0.5%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, advierte que esta diferencia en elecciones académicas explica buena parte de la brecha salarial entre las profesionistas. Y esto lo observamos en datos. En México hay casi 1 millón de mexicanas que sí trabajan y no son remuneradas, y casi la mitad de las que sí perciben un salario solo reciben el salario mínimo.
Además, otro dato que es muy alarmante es la brecha salarial, que en México promedia alrededor de 30%. Esto significa que las mujeres ganan 30% menos que los hombres por un trabajo equivalente independientemente de la condición de ingreso, socioeconómica, educativa, etc. Y aquí algo que es muy preocupante, como ya dije al principio, es que a lo largo de su carrera laboral, esta brecha no se reduce, se amplía. Tienen menos oportunidades de ascenso, menos acceso a posiciones de mando y menor acumulación de ahorro. La situación de los jóvenes también es preocupante. El mayor desempleo se concentra en el grupo entre 15 y 29 años de edad. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de este año, la tasa de desempleo para el grupo de jóvenes entre 15 y 19 años se ubica en 4.7% y para el grupo de edad entre 20 y 29 años, esta tasa es del 5.1%. Esto es muy por encima del promedio nacional, de la tasa de 2.7%, y nada más para que dimensionemos, en el punto más crítico de la pandemia, el desempleo nacional se ubicó en 5.2%. Entonces los jóvenes están, imagínense, en el punto parecido al que nos encontrábamos todos de la pandemia. Ahora, este dato es muy grave, ¿por qué? Porque los jóvenes están en esta etapa clave de inserción laboral. Eso significa que muchos jóvenes no encuentran oportunidades y terminan migrando hacia la informalidad. El riesgo aquí es que quien ingresa al mercado laboral desde la informalidad tiene una altísima probabilidad de permanecer allí toda su vida. Esto, además, los condena entonces a empleos precarios, de bajos ingresos y con ausencia de seguridad social. No todo es malo. También hay señales alentadoras. Desde el 2020, las mujeres jóvenes superan a los hombres en el acceso a la educación superior. El gran desafío aquí va a ser asegurar que esa generación, particularmente de mujeres, tenga las condiciones reales para insertarse en los sectores productivos de alto valor agregado. La oportunidad de invertir en educación de alta calidad es evidente. Sin más mujeres y jóvenes insertados en empleos productivos y bien pagados, cualquier estímulo a la inversión o a cualquiera de los otros motores de crecimiento va a ser como pisar el acelerador con el freno de mano puesto. Y aquí me dejo un punto clave para el futuro económico del país. No basta abrir espacios en la educación y en el mercado laboral. Estos esfuerzos tienen que ir acompañados de políticas complementarias. Porque la desigualdad que estamos observando en el mercado laboral no es solo un problema de salarios, de sectores, de educación, sino que preponderantemente es una desigualdad en la distribución del cuidado. Y mientras no tengamos ese problema de raíz, México seguirá desaprovechando talento y productividad. El segundo tema del que les quiero hablar, quizás es el más invisible, pero al mismo tiempo el más determinante, es la economía de los cuidados. El cuidado es la infraestructura invisible que sostiene básicamente a toda la economía. Sin alguien que se dedique al cuidado de los niños, de los adultos mayores, de las personas enfermas, de las personas dependientes, simplemente no habría fuerza laboral que salga a producir afuera. Y sin embargo, esta infraestructura ha recaído durante muchísimos años y sigue recayendo hoy en día, principalmente o exclusivamente en los hogares y dentro de estos en las mujeres. En su gran mayoría no perciben remuneración alguna por dicha labor. Les doy otro dato. De acuerdo al Foro Económico Mundial, si el trabajo de cuidados no remunerados a nivel global se valorara al salario mínimo, este representaría el 9% del PIB total. En América Latina representaría entre el 16 y el 24% del PIB. Imagínense que esta contribución sería mayor que lo que hoy contribuye el sector de manufactura. En México equivaldría esos cuidados al 24% del PIB. Y de este 24% del PIB lo aportan 3/4 partes las mujeres. Ahora, este mismo organismo estima que una inversión de 1.3 billones de dólares de trabajos en cuidados podría generar un retorno de 3.1 billones en Producto Interno Bruto. O sea que cada peso invertido rinde el doble en cuidados, creando empleos directos y además liberando al talento femenino para que pueda insertarse en el mercado laboral más productivo. Reducir la carga de cuidados, que hoy recae preponderantemente sobre las mujeres, no es solo una cuestión de justicia social, es una inversión rentable para todos. El Gender Employment Gap Index estima que en promedio el PIB per cápita de largo plazo sería casi 20% mayor
si cerráramos por completo las brechas de género en el empleo. Y de acuerdo con la OCDE, si hombres y mujeres no solo participaran en la misma proporción en el mercado laboral, sino que además trabajaran la misma cantidad de horas extra en México, el PIB per cápita podría crecer en promedio cada año casi 0.5 puntos porcentuales. Esto implica más o menos, para que dimensionemos, un aumento acumulado cercano al 19% hacia 2060 sobre el escenario base. Es gigantesco el impacto. Hoy, la división sexual del trabajo en el que el hombre produce y la mujer reproduce, que no es natural, es una construcción social y perpetúa barreras estructurales. Y esa construcción social limita la participación laboral de las mujeres, genera desigualdades y frena el crecimiento económico del país. Entonces, a mi parecer, México tiene frente a sí una oportunidad histórica, que es atender el reto de las 3 R's del cuidado: reconocer, redistribuir y remunerar. Reconocer es incluir esos trabajos de cuidado dentro de las cuentas nacionales y contabilizarlo como lo que es un pilar económico. Redistribuirlo. El cuidado debería estar redistribuido entre el Estado, las comunidades, las empresas, los hogares y dentro de los hogares entre los hombres y las mujeres. Necesitamos que los hombres en el hogar sean corresponsables, no solo espectadores. Y para ello es indispensable romper estereotipos de género y roles asignados socialmente. Y por último, remunerarlo, porque el cuidado genera valor económico real y medible. Un sistema nacional de cuidados no solo eleva la productividad, formaliza el empleo, amplía la base fiscal y evita el deterioro de salud física y mental de quienes hoy asumen esa carga de los cuidados de manera invisible. Entonces, hablar de cuidados realmente no es solo hablar de género, es hablar de PIB, de productividad, de sostenibilidad. Si queremos crecer como país, debemos dejar de tratar al cuidado como un tema doméstico y empezar a verlo como lo que es: la política económica más estratégica de la próxima década. Cuidar y crecer van de la mano, pero para que ese crecimiento sea sostenible necesitamos un tercer pilar, y ya lo adelantaba un poco Ángel: la inclusión financiera. En México, las mujeres han enfrentado históricamente un menor acceso a productos financieros. Según la encuesta más reciente del ENIF, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera para 2024, solo el 73% de las mujeres cuentan con al menos un producto financiero frente al 81% de los hombres. Esta brecha, además, se va ampliando conforme los productos se van sofisticando y sean de mayor plazo. En cuestión de seguros, solo 1 de cada 5 mujeres tiene un producto como este, mientras que para los hombres esta proporción es 1 de cada 4. Cuando hablamos de ahorro para el retiro, los hombres contribuyen a este 1 de cada 2, el 50% de los hombres, pero las mujeres es apenas 1 de cada 3. Y más allá de las estadísticas, el problema es estructural. El Banco Mundial ha señalado que el origen de la brecha de género en inclusión financiera se encuentra en la desigualdad de oportunidades, normas sociales, leyes discriminatorias y un mercado laboral que, como ya vimos, no ofrece las mismas oportunidades a hombres y a mujeres. A esto se le suma que tienen una baja propiedad de activos, en mucha menor proporción que los hombres. Apenas 28% de las mujeres son propietarias de vivienda, 16% de un automóvil y 6% de un terreno. Y esto importa porque la tenencia de activos puede garantizar o limitar tu capacidad de ofrecer garantías y de enfrentar rechazos o aceptaciones a la hora de pedir un préstamo. También impacta en las tasas a las cuales te podrían lograr o llegaran a prestar. Esto también además repercute en los hogares que son encabezados por mujeres, que tienen una jefa del hogar femenina, que no son pocas, son casi el 20% del total de los hogares en México. Y según el ENIC más reciente, esta encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares con jefatura femenina reportan un ingreso 12.4% menor que aquellos con jefatura masculina. Entonces también repercute esto sobre el hogar en general. Los jóvenes tampoco se quedan atrás en exclusión. Entre los 18 y 29 años, solo el 71% de la población reporta tener un producto financiero, muy por debajo del promedio nacional, y la situación también es crítica para los productos de largo plazo. Solo 16% tiene un seguro y un 30% tiene una cuenta de ahorro para el retiro.
De nuevo, su limitada tenencia de activos, junto con trayectorias laborales más inestables, que como ya mencioné, es casi en su mayoría en el mercado informal, los deja fuera de los circuitos de financiamiento formal. Para superar estas brechas de género y generacional, se requieren medidas claras. Formalizar el empleo. Tenemos que hacer que más gente pueda tener acceso a prestaciones, a servicios de salud, que el pago de salarios se haga a través de cuentas bancarias y no en especie, en efectivo. Tenemos que seguir invirtiendo, y ya lo comentaba un poco Ana Lilia, en tecnología y banca móvil. Reduce eso barreras de acceso. Digitalizar pagos ahorra tiempo, es más eficiente y fácil de monitorear. También tenemos que eliminar barreras legales y culturales que garanticen que las mujeres puedan firmar contratos, heredar y registrar propiedades a su nombre. Y apostarle todo a la educación financiera. Es urgente cerrar la brecha en el conocimiento, y para esto deberíamos incorporar en la currícula básica escolar. Atender esta brecha es clave para el futuro del país. La inclusión financiera además tiene efectos multiplicadores para las mujeres. Se ha documentado que cuando una mujer accede a servicios financieros, el impacto positivo en el bienestar del hogar es mucho mayor que cuando lo recibe un hombre. Y para los jóvenes, representa la diferencia entre vivir al día o poder construir un patrimonio intergeneracional. Mayor inclusión financiera, además, amplía la base de ahorro e inversión. Esto es clave en un país en donde el ahorro interno ronda apenas el 18% del Producto Interno Bruto. Claramente un nivel insuficiente para financiar una agenda de inversión transformadora y que nos mantiene además dependientes del ahorro externo. Apostar a la inclusión financiera ayudaría no solo a los hogares, sino que fortalecería al país a depender menos de lo externo, reducir la volatilidad, la vulnerabilidad ante la volatilidad global. Un México con más mujeres y jóvenes en el sistema financiero es un México con un mercado financiero más profundo, más resiliente y sobre todo más justo. Estimado público presente, si no incorporamos plenamente a los jóvenes y a las mujeres en la economía, México va a crecer por debajo de su verdadero potencial, que de por sí ya es bajo y bajante. Reconocer el valor de los cuidados, facilitar el acceso a la participación laboral y fortalecer la inclusión financiera no son acciones aisladas, son la llave para un crecimiento más justo, resiliente y sostenible. Invertir en mujeres y jóvenes no debería ser clasificado como gasto social. Debería ser clasificado como lo que es la estrategia económica más poderosa para la próxima década. Muchas gracias.